acepto, generalmente. Cuando lo dice una persona a la que no es que le tenga yo desafecto, pero ya no le tengo afecto, entonces tiendo a el espíritu crítico para buscar algún punto, alguna cosa con la que no estoy de acuerdo. Evidentemente, cuando dominamos este impulso crítico, una manera de podernos entender. Y quiere decir que cuando yo hablo, en este momento hablo pensando que estoy acogido. Y ustedes hablarán lo que quieran, si quieren hablar conmigo cuando puedan, que yo parto del supuesto de que ustedes también son acogidos y yo acogido por ustedes. Esto significa una experiencia común, tanto, aquí se hablaba, del que da los ejercicios como el que los recibe. Pero evidentemente esto no se reduce al momento de hacer ejercicios. Esto se tiene que ir extendiendo a toda actitud relacional de unos con otros. Que el párroco de tal parroquia me gusta menos, me gusta más, eso redundará en la acogida que yo tenga de lo que hace y de lo que dice. Que el confesor sintoniza de tal manera que lo que trata es de ayudarme a crecer, porque no es lo mismo ser bonachón, por supuesto, corazón de acogida, pero el bonachón que todo lo acoge, todo lo pasa, que cuando la persona que viene pretende uno y se presupone, es el presupuesto de que la persona viene con el deseo de ser ayudada. Y como no se trata de ser buenas personas, porque de buenos estamos hartos todos, se trata de buscar crecer, y donde he llegado a un determinado aspecto, me queda mucho más por recorrer, paso a paso, honradamente. Y todo esto porque siempre partimos de buenos cristianos, porque partimos de vencer mi amor propio, mi seguridad reconcentrada en mí mismo, porque partimos de no la suficiencia personal para pensar que yo no me equivoco nunca, porque partimos de que el mundo, las personas, no pueden ser todos a mi imagen y semejanza. Tenemos que ser imagen y semejanza de Dios, pero no tenemos que ser a imagen y semejanza de nadie más, ni los demás a imagen y semejanza nuestra. Y por tanto, tiene que darse la necesaria diferencia, modos de pensar, que hace que la vida sea, pues, como es, compleja y al mismo tiempo enriquecedora. Lo más aburrido que habría es todo el mundo pensando igual y todo el mundo diciendo que sí. Primero porque eso no sería verdad, sería una adulación. Y segundo porque cuando somos capaces de exponer, cada uno somos muy distintos del otro, tenemos capacidades muy distintas, tenemos etapas de captación muy diferentes, de tal manera que lo que hoy yo veo claro, la otra persona ya llegó hace tiempo y yo no lo veía.
o la persona a la que se le dice algo no capta, se queda en la superficie. Me ha pasado tantas veces, personas que al cabo de años me han dicho: padre, he visto tal cosa, he descubierto tal cosa. Y es lo que yo le he ido diciendo a lo mejor una y otra vez a través de años. Pero aquello resbalaba. Lo único que hacía posible que se entendiera es que la persona dentro tuviera el espacio necesario para poder entender, para poder captar. Claro, depende mucho otra vez, tengo que insistir en esto porque aquí es que nos lo jugamos, de nuestros afectos y de nuestros rechazos. Y como desgraciadamente tenemos afectos instintivos y rechazos instintivos, somos capaces de hacer la cruz a una determinada persona, a lo mejor sin motivos, sin razones especiales, otra cosa porque no conocemos lo que le pasa a la otra persona, lo que hay en el interior de la otra persona, no lo conocemos. Y ya, hable lo que hable, diga lo que diga, estará rechazado instintivamente también de antemano. Es necesario que tengamos entre nosotros, entre todos, entre unos y otros, dentro de simpatía mayor o menor, o de no simpatía, tengamos la capacidad de valorar a la otra persona. Tiene una aplicación enorme en la familia, tiene una aplicación enorme en la vida concreta. Yo tengo que valorar, darle capacidad de verdad y de posibilidad de acertar mejor que yo a la otra persona. Y aquí entra mucho las circunstancias. Miren, la misma realidad se le dice a la persona A y a la persona B. A la persona A se le puede entrar por derecho, aunque pueda uno ver que le duele, pero no va uno que le duela, va uno a entrar en sinceridad. Y a la persona B hay que decírselo con gasas, porque si no se retiraría. Y más vale ir con gasas y que al menos, dejando tiempo al tiempo, esa persona se sienta acogida y a lo mejor en el momento que menos se imagina uno, esa persona acepta y se le puede decir lo que antes no se le había podido decir. Se trata de que cuando uno no puede comprender, tenga la madurez necesaria para esperar y hacer que de entrada yo no tengo ya una postura de frontón a lo que propone la otra persona. Preguntando, seguramente se aclara. ¿Cuántas veces dice uno, pues eso es lo que decía yo? Naturalmente. Lo que pasa es que como no nos estábamos escuchando, decíamos la misma cosa y parecía que estábamos discutiendo. Que esto, en el tema de las personas, digo, es muy importante porque muchas veces podemos hacer mucho daño cuando nuestras actitudes son de tipo personal. La acogida siempre será propia de ese corazón de buen cristiano que decía San Ignacio, que él hablaba en los ejercicios, a través de otros momentos, habla de personas idóneas para hacer ejercicios y personas no idóneas. ¿Quién es idóneo? El que viene en actitud de escucha, de captación, de acogida. ¿Quién es no idóneo? El que viene de antemano a defender lo suyo y a quedarse en lo suyo. Ya sobra todo lo que se hable. Y él dice, a una persona no idónea no se le puede ayudar,
porque está totalmente anquilosada en lo suyo. Una persona idónea que tiene capacidad, llamemos humana normal, entonces se le puede ir a la mano para ayudarle. Yo digo muchas veces que esto se da en el sacramento de la penitencia, para la persona idónea, es decir, la persona que viene a manifestarse pecadora y a dejarse ayudar. Y está la persona que viene a confesarse de haber pecado, pero no le digas nada, porque empieza a recular y a justificar todo lo que ha dicho, y al final resulta que el confesor parece que se está peleando con la persona porque le dice que eso no es así. Y claro, al final lo que dice, si es que así, es que aunque yo le dé la absolución no vale, porque no hay una actitud de acoger para mejorar. Como el tiempo corre, yo concretaría unos cuantos puntos concretos así básicos. Digo, cuando nosotros tenemos una relación con otra persona, lo primero que tenemos que tener es mirar lo primero la parte positiva de esa persona. Segundo, saber juzgar a la persona desde la buena fe. Es decir, que pienso que esa otra persona no es tonta ni mala. Tercero, admitir que el otro vale tanto como yo. Pues tenemos nuestros grados de respuesta. Cuarto, aceptar y acoger de corazón inicialmente la capacidad de verdad que hay en el otro. Después, en algo hay que corregir, se corrige. Pero de entrada, aceptación. Lo contrario de esa actitud racional, madura, caritativa, cristiana, es cuando la persona tiene las antenas abiertas siempre para empezar por la crítica, para empezar criticando, empezar juzgando. Lo demás ya sobra, naturalmente. Aunque haga milagros la otra persona. Ahí entran los propios prejuicios y por tanto cualquier cosa que viene del otro no es aceptada. Es contrario a ese sentido maduro, caritativo, racional, comentar, empezar de entrada por el defecto ajeno. Porque ya negamos lo primero, que es vamos a aceptar la bondad del otro. Y muchas veces por defecto ajeno consideramos lo que es diferente de mi manera de ser o de pensar, lo cual no significa que es defecto, es diferente. Y por supuesto, nunca mis razones tienen más razón por ningún motivo. Balancear y sopesar. Tampoco sería propio, ni cristiano, ni maduro, ni racional, ni lógico, pretender imponer una forma ya propia, por propia conveniencia, por mis razones, que son siempre parciales, como es lógico. De ahí que todo esto tiene una práctica aplicación en la familia, en la convivencia pacífica, respetuosa, y todo esto presupone, que este es el presupuesto, que podemos hacer ejercicios cuando todo esto, por lo menos lo vemos, estamos dispuestos a afrontar una situación personal, que para eso llegamos aquí. Ahora hay exposición del Santísimo, rosario, bendición, y a continuación la Eucaristía.
Si nos fijamos en el tema que hemos ido desarrollando a través de esta tarde, las lecturas de hoy nos encajan perfectamente. Primero, hay que hacer una aplicación real de por qué se leen estas lecturas, que son de este lunes, y que corresponden al periodo cuaresmal en el que se estaban preparando los que iban a ser bautizados en la vigilia pascual. Y entonces había días expresamente donde el protagonismo recaía sobre el agua, porque era el agua del bautismo, del Jordán, la que iba a liberar a aquel pueblo, la que iba a liberar a esos que iban a ser bautizados en la vigilia pascual. Encajando perfectamente con el tema que hemos desarrollado, decíamos que hablábamos, eran palabras de San Ignacio en los ejercicios, para buenos cristianos, es decir, para aquellos que el bautismo lo llevan vivo, lo llevan húmedo todavía sobre sus cabezas, lo llevan no como algo pasado, sino como algo real. Y eso, cuando entra Naamán en las aguas del Jordán, le hace quedar libre de su lepra y por tanto reconocer que no hay más Dios que el Dios de Israel. Pero también en el plano que hemos ido explicando hoy, es interesante ver los prejuicios. Naamán pretende que el profeta salga a su encuentro, toque la piel enferma, o sea, él pone las condiciones. Y como el profeta no hace lo que él quiere, Naamán se enfada profundamente. Todavía antes, cuando el rey de Siria le escribe al rey de Israel, el rey de Israel no investiga, sino que de pronto dice: están tramando contra mí, porque están pidiendo que yo sea el que sane y yo no soy Dios. No se pone a investigar, no se pone a buscar la verdad, no se pone en relación de diálogo, y entonces todo le parece hasta una blasfemia. Al final sale el profeta Eliseo de parte de Dios para decirle: no rasgues las vestiduras como si fuera una blasfemia, porque a Dios hay que reconocerlo en la verdad, no en tu parecer, no en el mío, no en el de cualquier persona particular. Hay que buscar a Dios donde está, y Dios está en la verdad. Y esa verdad precisamente es la que intentaremos ir buscando cada día a través de estos ejercicios. Observen que el salmo que hemos dialogado es una insistencia en la sed de Dios que tiene el alma, la sed que tiene esa relación con la cierva que busca el agua, las corrientes de agua, y que en definitiva en nosotros tiene que traducirse en ese: envía tu luz y tu verdad para que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, es decir, hasta la verdad con mayúscula, que no es ni la tuya ni la mía, es saber conjuntar, saber encontrar entre unos y otros dónde está la verdad, y esa verdad que sea la que hace posible la acogida de Jesús. Han visto el Evangelio que acaba mal. Jesús en su propia ciudad natal, bueno, de haber vivido allí prácticamente toda su vida, 30 años, con todos sus amigos que están allí, con todas las personas con las que él ha trabajado y ha paseado, con todas las personas que tenían que acogerlo, por prejuicios
porque saca ejemplo de Naamán, se ponen furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñar. No ha sido como queremos nosotros, apartado. No ha sido como pensamos nosotros, despeñado. No ha coincidido con mi manera de ser, de pensar o de sentir, no me sirves. Y dice ahí una palabra final de enorme fuerza, en castellano no se observa, pero en el original griego sí. Dice, Jesús se abrió paso entre ellos, al final la verdad se abre paso y pasa por medio y se alejaba. Esta palabra, se alejaba, responde a un tiempo y a un modo griego que nosotros no utilizamos en castellano, que indica una acción que comienza y no acaba. Y por tanto, ¿qué es lo que hace Jesús ante la negativa, ante la actitud férrea de oposición, de no diálogo, de no búsqueda de la verdad? Se alejaba, constantemente se alejaba, cada vez más se alejaba. Y de hecho Jesús no volvió a su pueblo Nazaret. Lo habían rechazado. Lo mismo que él le decía a los apóstoles: cuando os rechacen, sacudid hasta el polvo de los pies y os vais a otro sitio donde os acojan. Aquí Jesús no hace el aspaviento de sacudir el polvo, pero pasa por medio de ellos, en realidad con esa autoridad fuerte que domina la mentira, pero él se aleja, porque aquellos paisanos suyos no quisieron la verdad, no se pusieron en el presupuesto de que el otro también puede llevar razón, y consecuencia de ello acabó de esta manera lo que podía haber sido un encuentro magnífico con su propio paisano, pero haciendo milagros como en otros sitios. Dice el Evangelio que no pudo hacer allí ningún milagro. Desgracia para cualquiera donde el milagro que quiere hacer Jesús prácticamente es rechazado porque nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo impide la propia acción de Cristo.